Hola, ¿qué tal? Soy Gloria, soy la directora de la Fiesta del Fin del Mundo, que es concretamente mi proyecto final de escuela. Yo estudié Dirección de Cine Documental en la ICAM y durante la pandemia, en mi año final, teníamos que realizar un proyecto y al final acabamos como empapándonos de la situación que nos estaba tocando vivir y surgió este proyecto. Pero la Fiesta del Fin del Mundo es como una especie como de viaje, queremos decir, como en el tiempo y en el espacio, que al final también nace como de un hallazgo que nosotros tuvimos durante la pandemia, ¿no? Que fue empezamos a investigar en torno a otras pandemias, en torno a otras especies como de épocas, y nos dimos cuenta de que nosotros éramos como muy agradecidos porque era como la primera pandemia en la historia en la que podíamos comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y de ahí surgió un poco la Fiesta del Fin del Mundo, de un proceso de investigación en torno a la situación que estábamos viviendo en otras especies como de épocas, unida con el chat que lleva como toda la pieza de dos personas dialogando durante la pandemia en torno a lo que les está pasando y que empiezan a viajar en el espacio y en el tiempo para entender su presente a través del pasado. Pues la Fiesta del Fin del Mundo empieza de una forma como completamente distinta a lo que es ahora mismo la pieza. De hecho, nosotros siempre decimos que solo mantenemos el título. Empezamos a investigar un grupo de ecologistas que hacían como una especie como de fiestas del colapso, que eran como unas fiestas en las que ellos, ante como un inminente fin del mundo en un tiempo como futuro, se dedicaban a hacer como celebraciones de esta vida sin fin. Y nuestra idea es retratar esto, o sea, digamos que la pieza empezó como un documental tradicional como tal. Vino la pandemia, nos encerramos en nuestras casas, nos dimos cuenta que cuando de repente volviéramos a la vida no íbamos a poder rodar de la misma forma que habíamos rodado unos meses atrás, porque iba a ser todo muy extraño. Y llevó a pie que empezamos a investigar a raíz como de webs, de libros, también de cuadros, la situación que estábamos viviendo, pero si había ocurrido como tiempos atrás. Entonces, como en ese proceso de documentación nos dimos cuenta de que al final como que la situación de la COVID-19 era algo cíclico que había transcurrido a lo largo de la historia desde distintas perspectivas, y nos pareció como muy interesante como de repente intentar retratar el presente en el pasado, y de ahí empezó a surgir como todo el dispositivo que es la película ahora mismo, de el retrato del pasado a través de lo pictórico, el anclaje del presente a través de algo tan como generacional como son los chats y como esa idea como del mundo de internet, el mundo virtual, en contraste con toda la imagen que es completamente un retrato de lo costumbrista, de lo tradicional y de lo pictórico. Entonces surgió un poco de la situación que nos tocó. Pues fue raro porque de repente, claro, nosotros lo realizamos cada uno en una casa sin poder prácticamente, o sea, no nos vimos hasta junio, cuando la película la empezamos a realizar en el mes de enero. Entonces fue como un proceso, yo creo que ahora lo veo con perspectiva y la verdad como muy bonito, porque de repente, como había venido como todo el confinamiento, creo que nos permitió pararnos a pensar, y creo que a mí como creadora me permitió como de repente poder disfrutar de un proceso creativo a tiempo como no futuro, o sea, como que de repente fue como, tengo tiempo para pararme y pensar las ideas. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho porque tuvimos mucha libertad en el proceso de documentación y como de investigación, y de tener muchas conversaciones como divagando, o sea, como no tener la presión de saber cuándo iba a acabarse la película. Y luego al regreso el proceso fue también como peculiar, ¿no? Porque de repente nuestra película tiene 8 actores, siempre supimos que era una película coral, y de repente era como, claro, ensayábamos con ellos en parques, con mucho cuidado, porque si de repente uno daba positivo o nosotros dábamos positivo, la película no salía, o sea, como que fue un proceso de adaptación que yo creo que está en la propia pieza, o sea, como que se ve esa especie como de... Es una pieza que nosotros siempre hablamos como que la vemos como, no imperfecta, no, pero como una pieza que de repente es como que se fue reinventando y adaptándose todo el rato a las circunstancias, a los tiempos que eran distintos. Entonces fue un proceso curioso, con menos. Yo creo que el punto de partida que nos llevó como de repente a arrancar una temática, nosotros nos sentamos y dijimos, vamos a poner temas en común que de repente a nosotros nos motiven.
y que creamos que tenemos como entre nosotros, como que nuestras obsesiones confluyan juntas. Y una de ellas era el fin del mundo. Nosotros casualmente teníamos los tres individualmente cortometrajes hablando del apocalipsis o hablando de una especie de fin inminente, y de repente decidimos que íbamos a hacer una pieza que se llamara La fiesta del fin del mundo. Entonces encontramos de repente en ese proceso de investigación este grupo de ecologistas que realizaban estas fiestas del colapso, y nos pareció como muy interesante, no tanto como el acto simbólico en sí, sino como la idea de esa especie de nihilismo, ¿no? O sea, como de vamos a celebrar el fin porque la Tierra se va a acabar, no podemos hacer nada ya, hay un fin inminente y no solo nos queda celebrarlo y ver cómo el mundo se termina. Entonces ese sentimiento nos pareció como muy potente, como que nos representaba mucho generacionalmente a nosotros como generación. Y cuando vino la pandemia y de repente el proyecto dio ese giro de 360 grados, creo que se mantuvo esa idea de repente cuando empezamos a investigar otras épocas, nos dimos cuenta que ese sentimiento nihilista y como más pesimista también estaba en esa especie como de tiempos pasados. Encontramos un libro que se llama El diario de una peste, que es un hombre retratando la peste negra en primera persona, y tenía esos sentimientos como de catástrofe, como de nihilismo, de estar perdido y no saber qué hacer con tu vida, que sentíamos nosotros. Y entonces de repente el punto de origen fue ahí como wow, o sea, de repente hay un diálogo con el pasado, con una especie de tiempo muy lejano. Leo a este hombre y me siento igual ahora mismo, desde mi encierro. Y yo creo que el punto de partida fue ese diálogo entre épocas muy alejadas, pero sentimientos muy comunes, como una idea de lo cíclico y de esa idea como del carácter nihilista y como cansado, que de repente no era tan generacional como creíamos. Creo como que de repente la pieza yo ahora la veía ayer, llevaba mucho tiempo sin verla, y yo creo que evidentemente es una pieza que va de la pandemia y como que tiene muchos ecos a la COVID-19, pero separándolo de eso me parece que es una pieza que también habla de conectar con alguien. Y como que es un tema que yo creo que a los tres siempre nos interesó, de ese sentimiento de sentirse arropado o escuchado por una persona que está detrás de una pantalla y que no puedes tocar ni puedes ver, y que creo que no es una cosa tan de la COVID-19, aunque ahí creció como ese boom de relaciones online, pero que es algo como muy presente a día de hoy, el cómo estamos como de repente cambiando las relaciones, y también algo tan universal que ya fuera del mundo online, el sentirse de repente escuchado por una persona. O sea, yo creo que al final es una pieza que habla de las conexiones, y que también es una pieza que me parece como que de repente creo que aunque separes las imágenes de como su carácter histórico, creo que tiene como también una especie de lectura como de entender el pasado desde una forma muy generacional, que yo creo que aunque lo extrapoles de toda la movida de la COVID, sigue teniendo como una lectura de que más bien siento que es una pieza enfocada a cómo entendemos las cosas nuestra generación, cómo entendemos el amor, cómo entendemos las conexiones, cómo entendemos también la mirada hacia lo desconocido, hacia el pasado, hacia lo no tangible, ¿no? O sea, como que creo que tiene esos vínculos que son más universales y que están más separados del contexto.